Primero que nada, agradecer a nombre de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos este espacio para conversar hoy con ustedes aquí, diputadas y diputados. Como lo mencionaba Jan Yarab, yo quisiera también traer a colación un caso, un ejemplo, citar un caso hipotético que pudiera a lo mejor ser cercano para ustedes. Yo sé que a lo mejor aquí ustedes tienen algún negocio, alguna empresa. Pensar en el caso hipotético de que ustedes, como empresarios, tuvieran una desaveniencia con alguno de sus socios y en ese caso su socio o su socia decidiera iniciar una denuncia penal en su contra por el delito de extorsión en un estado de la República en el que ese delito estuviese tipificado en el Código Penal como un delito grave. En ese caso, la situación ameritaría automáticamente prisión preventiva oficiosa, ¿no? Lo cual implicaría que, repito, en este caso hipotético, ustedes tendrían que ir automáticamente a la cárcel, ¿no? Sin que mediara ninguna posibilidad de recurrir a alguna situación que les permitiera salir de ahí, ¿no? En ese caso, básicamente, los estándares internacionales marcan que la prisión preventiva oficiosa es ilegal y arbitraria, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los estándares del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria, así lo han señalado ya. El representante de la Oficina del Alto Comisionado ha mencionado de una manera muy clara cuáles serían los posibles derechos que serían violados en un escenario como este, ¿no? Veríamos en un primer momento el juicio justo, ¿no? El debido proceso, la presunción de inocencia, la independencia judicial y aparejado con otros derechos como la libertad, la seguridad y la integridad personal. Y por supuesto la igualdad y la no discriminación, la igualdad ante la ley, porque este delito no podría ser sujeto a análisis por parte de un tribunal para ver si efectivamente es adecuada la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Hay dos derechos que resultan fundamentales y que son violados en esta situación: el derecho a recurrir para obtener la puesta en libertad si la reclusión es ilícita o arbitraria, y el derecho al control judicial de la reclusión en relación con la imputación de una acusación. Ahora, por parte de la Comisión, nosotros en la siguiente diapositiva sí quisiéramos ser muy claros, hablar de 6 puntos por los cuales los estándares de derechos humanos son muy claros y sencillos, ¿no? La prisión preventiva es ilegal y arbitraria. El primer punto: la prisión preventiva no debe ser una regla general, es una excepción, es decir, no debe ser oficiosa. Debe ser una determinación individualizada, hecha por un tribunal independiente. Siempre debe mediar la valoración de la razonabilidad y necesidad en un caso para impedir ya sea la fuga, la destrucción de pruebas o la reincidencia. La ley debe especificar claramente si es razonable y necesaria, ¿no? No debe incluir expresiones vagas ni expresiones indeterminadas, como puede ser hablar solamente de delitos graves que determine la ley, como lo hace ahora nuestra Constitución, o hablar de la seguridad de la nación o del libre desarrollo de la personalidad y la salud, ¿no? Y los otros 3 puntos: no debe ser generalizada para todas las personas acusadas de un delito. Siempre debe analizarse alternativas a la reclusión previas al juicio, la fianza, los brazaletes o cualquier otra medida. Y si la prisión preventiva fuese necesaria, debe revisarse periódicamente si sigue siendo efectivamente razonable y necesaria, ¿no? Estos 6 puntos, así presentados en 2 diapositivas, son muy claras, resumiendo los estándares internacionales en materia de prisión preventiva oficiosa. Ahora bien, el caso hipotético del que hablábamos al inicio de mi participación, en realidad no es un caso hipotético, ¿no? Es un caso que ha sido resuelto por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU en su opinión número 1/2018, ¿no? Si le damos un enter y otro, ¿no? Es la resolución de un caso individual sobre México relacionado con prisión preventiva oficiosa, en el que
un empresario, ¿no?, de Chihuahua fue sometido a prisión preventiva oficiosa por haber sido acusado por extorsión por uno de sus socios, y en ese caso hubo un incidente en el que se demostró que hubo desaveniencia de datos de prueba de datos de prueba, ¿no?, por lo que el empresario fue liberado. Pero en ese caso en particular, el grupo de trabajo determinó que la prisión preventiva oficiosa era violatoria de 3 categorías de las cuales hace análisis el grupo de trabajo. Primero, de la categoría primera, estableciendo que es manifiestamente imposible invocar un fundamento jurídico alguno que justifique la prisión preventiva oficiosa, es decir, aunque esté establecida en la Constitución esta figura, por ser contraria a los estándares en materia de derechos humanos, el grupo de trabajo lo declaró ilegal. Hubo una violación a su categoría segunda. La privación de la libertad resulta del ejercicio de los derechos garantizados en el artículo 7º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, la prisión preventiva oficiosa viola el derecho a la igual protección de la ley y a que no haya discriminación, ¿no? Como refería un momento, hace una discriminación entre las personas que pueden llevar los procesos penales en libertad y las personas que simplemente por esta declaratoria no lo pueden hacer. Y también refirió el grupo de trabajo en este análisis que viola la categoría número 3, inobservancia total o parcial de normas internacionales sobre juicio justo. Es decir, la presunción de inocencia, la independencia judicial. La prisión preventiva oficiosa es arbitraria. Creemos desde la Comisión Mexicana que los estándares internacionales son muy claros en materia de prisión preventiva. La prisión preventiva puede decretarse bajo ciertas características enunciadas en los primeros 6 puntos de los estándares, ¿no?, pero no de manera oficiosa. Igual creemos que el tema está siendo parte de una referencia al populismo penal, ¿no? Particularmente un ejemplo es en el caso del tema de los feminicidios, ¿no? La prisión preventiva puede ser aplicable en los delitos de feminicidio siempre y cuando sea razonable y necesaria, como ya lo marcan los estándares internacionales en la materia. Muchas gracias.